Hay algo que quiero compartir contigo hoy. No es una técnica. No es un método. No es un sistema de 5 pasos para transformar tu vida. Es algo mucho más sencillo que eso. Y quizás, por esa misma razón, es algo que la mente tiende a ignorar. Porque la mente busca lo complicado. Busca el esfuerzo. Busca la conquista. Y cuando algo es demasiado simple, lo descarta. Pero tú estás aquí. Y eso ya dice algo. Hace algún tiempo, alguien me preguntó, ¿es posible que un ser humano cambie sin que la mente lo entienda del todo? Y yo respondí, no solo es posible. Es la única forma en que el cambio real ocurre. Permíteme contarte algo. Durante 21 días, hice algo. Algo que no requería dinero. Que no requería habilidad. Que no requería que fuera el momento perfecto ni que yo estuviera en el estado de ánimo correcto. Solo requería que yo estuviera presente, aquí. Y al final de esos 21 días, algo había cambiado. No en el mundo afuera. No en las circunstancias. Algo había cambiado adentro. En el lugar desde donde yo percibía todo lo demás. Quiero hablar contigo sobre eso hoy. Despacio. Sin prisa. Porque la prisa es, precisamente, de lo que estamos intentando salir. Puedes notar, si te detienes un momento, que casi nunca estás donde estás. Tu cuerpo está aquí. Sentado. Quizás recostado. Quizás caminando. Pero tu atención, ¿dónde está tu atención en este momento? La mayoría de las veces, la atención está en otro lugar. Está en lo que pasó ayer. En lo que podría pasar mañana. En la conversación que tuviste y que aún no has terminado de procesar. En la conversación que aún no has tenido y que ya te genera ansiedad. Esto no es un defecto tuyo. No es una falla de carácter. Es simplemente la naturaleza de una mente no observada. Una mente que ha aprendido, a lo largo de muchos años, que el presente es peligroso porque en el presente no hay control. Y el control es lo que la mente más ama. Pero hay algo que la mente no sabe. Algo que quizás tú ya intuyes pero que aún no has podido sostener durante mucho tiempo. El presente no es peligroso. El presente es el único lugar donde la paz es posible. Cada vez que tú sufres, si lo observas con honestidad, no estás sufriendo por lo que está pasando ahora mismo. Estás sufriendo por un pensamiento sobre lo que pasó. O por un pensamiento sobre lo que podría pasar. El ahora, en sí mismo, casi nunca es intolerable. Es el pensamiento sobre el ahora lo que se vuelve insoportable. Esto no es filosofía. Es algo que puedes verificar tú mismo, ahora mismo. Detente un instante. ¿Hay algún problema real en este preciso momento? No mañana. No la semana pasada. Ahora. En este segundo. Si eres honesto, quizás la respuesta sea no. O quizás la respuesta sea, hay una situación, sí. Pero el sufrimiento no lo produce la situación. Lo produce el peso que la mente le añade a la situación. La historia que construye alrededor de ella. La identidad que forma en torno a ella. Y eso es lo que cambia cuando comienzas a practicar la presencia. No cambia lo que te pasa. Cambia lo que eres en relación a lo que te pasa. Ahora bien, permíteme hablarte de esos 21 días. No los elegí porque 21 días sea un número mágico. Hay quienes dicen que ese es el tiempo que necesita el cerebro para formar un nuevo hábito. Puede ser. No lo discutiré. Lo que sí puedo decirte es que 21 días de algo es suficiente para que notes un antes y un después. No un gran drama. No una epifanía cinematográfica. Sino algo más sutil y más profundo que todo eso. Una ligera pero real diferencia en cómo te despiertas. En cómo reaccionas cuando alguien dice algo que antes te habría irritado. En cómo el silencio comienza a sentirse como compañía en lugar de como amenaza. Lo que hice durante esos 21 días fue, en su esencia, muy simple. Cada mañana, antes de revisar el teléfono. Antes de hablar con alguien.
antes de encender cualquier pantalla. Me sentaba. Y durante unos minutos, que a veces eran 5 y a veces eran 20, no hacía nada más que observar. Observar el cuerpo. Observar la respiración. Observar los pensamientos que llegaban. Sin juzgarlos. Sin seguirlos. Sin intentar que fueran diferentes. Solo observar. Y aquí está la paradoja que quiero compartir contigo. Cuando uno simplemente observa sus pensamientos sin identificarse con ellos, algo extraño ocurre. Los pensamientos pierden su poder. No desaparecen. Siguen ahí. Pero ya no son tú. Son algo que estás observando. Y hay una diferencia enorme entre ser un pensamiento y observar un pensamiento. Tú no eres tus pensamientos. Esto lo has escuchado quizás muchas veces. Pero escucharlo y conocerlo son cosas completamente distintas. Y la única manera de conocerlo, de verdad, es experimentarlo. Aunque sea por un segundo. Aunque sea ese instante en el que de pronto te das cuenta de que estás pensando, y en ese darse cuenta, hay un breve espacio de silencio. En ese espacio vive todo lo que buscas. Permíteme hablar de la mente por un momento. No para criticarla. No para hacer del ego un enemigo, sino para que puedas observarlo con mayor claridad. La mente tiene una función, y cumple esa función muy bien. Resolver problemas, planificar, analizar, recordar, comunicar. El problema no es la mente. El problema surge cuando la mente se convierte en el narrador constante de tu existencia. Cuando cada experiencia que tienes llega ya traducida, ya interpretada, ya juzgada, antes de que puedas simplemente vivirla. ¿Has notado que casi nunca experimentas algo directamente? Cuando ocurre algo, la mente inmediatamente lo clasifica. Esto es bueno. Esto es malo. Esto me conviene. Esto me amenaza. Este momento me acerca a lo que quiero. Este momento me aleja. Y así, en ese constante clasificar, en ese constante juzgar, se pierde algo. Se pierde el momento en sí mismo. Se pierde la riqueza de estar aquí, ahora, vivo. Hay personas que buscan experiencias cada vez más intensas, cada vez más novedosas. Y cuando una experiencia termina, ya están pensando en la próxima. Porque la mente, no saciada, siempre quiere más. Siempre está en otro lugar. Pero hay una experiencia que nunca se agota. Una que siempre está disponible. Que no cuesta nada. Que no requiere condiciones especiales. Es la experiencia de estar aquí. Completamente aquí. La primera semana de esos 21 días fue, para decirlo con honestidad, incómoda. La mente no cedía fácilmente. Cada vez que intentaba simplemente sentarme y observar, la mente producía listas, preocupaciones, recuerdos, planificaciones. Era como intentar escuchar el silencio en medio de un mercado muy ruidoso. Pero aquí está algo que aprendí, y que quizás sea lo más importante de todo lo que te puedo decir hoy. No tienes que silenciar la mente para estar presente. La presencia no es la ausencia de pensamientos. La presencia es el espacio dentro del cual los pensamientos ocurren. Y ese espacio ya existe. Ya está ahí. No tienes que crearlo. Solo tienes que notarlo. Es como el cielo y las nubes. Las nubes vienen y van. A veces el cielo está lleno de nubes grises y oscuras. Pero el cielo no se convierte en las nubes. El cielo siempre está ahí, detrás de ellas, debajo de ellas, más allá de ellas. Tú eres el cielo. Los pensamientos son las nubes. El error que cometemos es creer que somos las nubes. Y durante esa primera semana, yo seguía siendo las nubes. Me levantaba a sentarme, y a los 2 minutos ya estaba dentro de algún pensamiento sobre el trabajo, sobre una conversación difícil, sobre algo que había dicho alguien. Y tenía que regresar. Y volvía a perderse. Y tenía que regresar otra vez. Y en ese regresar, sin juzgarme, sin frustrarme, sin decirme que lo estaba haciendo mal,
empezó a ocurrir algo. Empezó a cortarse el tiempo entre que me perdía y que me daba cuenta de que me había perdido. Al principio, me perdía durante 5 minutos antes de notar que me había ido. Luego era 1 minuto. Luego 30 segundos. Luego, a veces, el regreso era casi inmediato. Y ese regreso, esa capacidad de notar que te has ido y volver, eso es la presencia. No es no perderse nunca. Es saber volver. La segunda semana trajo algo diferente. Empecé a notar que la práctica de la mañana comenzaba a filtrarse en el resto del día. No de manera dramática, sino en pequeños momentos. Por ejemplo, alguien me decía algo que normalmente habría activado en mí una reacción inmediata. Una defensa. Un argumento interno. Una historia sobre quién tenía razón y quién estaba equivocado. Pero esta vez, hubo un instante. Solo un instante. Un pequeño espacio entre lo que dijo esa persona y mi respuesta. Y en ese espacio, yo pude ver el pensamiento surgir. Pude verlo llegar. Y en ese ver, ya no era automático. Ya había una elección. Eso es lo que cambia. No que ya no tengas pensamientos difíciles. No que ya no sientas irritación o tristeza o frustración. Sino que entre el estímulo y la respuesta, aparece un pequeño pero decisivo espacio de conciencia. Y en ese espacio vive tu libertad. El filósofo Viktor Frankl lo dijo de una manera hermosa. Y aunque él no usaba el lenguaje de la presencia, lo que describía era exactamente eso. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestra capacidad de elegir. Y en esa elección está nuestro crecimiento y nuestra libertad. Durante esos 21 días, ese espacio fue haciéndose más visible. Más accesible. No siempre. No perfectamente. Pero sí con mayor frecuencia. Y eso lo cambia todo. Quiero hablarte ahora de algo que quizás hayas notado en tu propia vida. Hay momentos en los que te sientes bien, tranquilo, en paz. Y en esos momentos, la vida parece manejable. Las personas que te rodean te parecen más tolerables, incluso amorosas. Los problemas tienen solución. El futuro no parece tan amenazante. Y luego hay otros momentos. Momentos en los que el mismo mundo que ayer te parecía tolerable, hoy te parece insoportable. La misma persona que ayer te agradaba, hoy te irrita. El mismo futuro que antes era prometedor, ahora parece lleno de obstáculos. ¿Qué cambió entre ayer y hoy? La mayoría de las veces, no fue el mundo. No fue la persona. No fueron las circunstancias. Lo que cambió fue el estado de tu mente. Y el estado de tu mente determinó completamente lo que percibiste como realidad. Esto no es una crítica. Es simplemente una observación. Una observación que, si la recibes con honestidad, puede cambiar tu relación con todo. Porque si el mundo que percibes es en gran medida una proyección del estado de tu mente, entonces la pregunta más importante no es ¿cómo cambio el mundo?, sino ¿cómo me relaciono con lo que ocurre en mi mente? Y ahí es donde entra la práctica. Hay una disfunción muy común en la mente humana. No la llamo disfunción para juzgarla. La llamo así porque eso es lo que es. Un funcionamiento que se desvía de su propósito original y que produce sufrimiento innecesario. La disfunción es esta: la mente no puede detenerse. Y no puede detenerse porque ha confundido su actividad constante con seguridad. Ha aprendido que mientras está pensando, está en control. Y mientras está en control, estará bien. Pero el pensamiento compulsivo no es control. Es su ilusión. Cuando la mente no puede detenerse, estás atrapado en ella. Como si estuvieras dentro de una película y no pudieras recordar que es solo una película. Todo parece real. Todo parece urgente. Todo parece personal. La presencia no detiene la película. La presencia te recuerda que eres el espectador. Y desde el asiento del espectador, todo cambia. Durante la tercera semana de esos 21 días, algo que no esperaba comenzó a surgir. Empecé a sentir gratitud. No una gratitud forzada,
Del tipo debería sentirme agradecido que en realidad produce culpa cuando no la sientes. Sino una gratitud espontánea, silenciosa, que surgía sola. Me encontraba mirando algo tan ordinario como una taza de café por la mañana, y había algo en esa simplicidad que me detenía. Como si de pronto pudiera ver la taza por primera vez. Como si nunca antes hubiera estado realmente presente en ese pequeño momento. Y en ese estar presente, en esa pequeña pausa de presencia, había algo que no tiene nombre exacto en ningún idioma. Una sensación de que todo está bien. No porque las circunstancias sean perfectas, sino porque estoy aquí. Y estar aquí es suficiente. Ese es el regalo que nadie menciona cuando habla de la práctica espiritual. No es el drama de la iluminación. No es la desaparición del ego. Es algo mucho más cotidiano y mucho más profundo que todo eso. Es que el momento ordinario comienza a revelar algo extraordinario en sí mismo. Quizás hayas tenido momentos así. Momentos que llegaron sin que los buscaras. Un atardecer. El silencio de la madrugada. El rostro de alguien que amas cuando no saben que los estás mirando. Momentos en los que de pronto el pensamiento se detiene solo y hay solo esto. Solo el momento. Esos momentos son lo que siempre está disponible. La práctica solo te enseña a acceder a ellos más conscientemente. Y con mayor frecuencia. Hay algo que quiero decirte sobre el ego, porque es un concepto que se usa mucho y que a veces se malentiende. El ego no es tu enemigo. El ego no es algo malo que debes destruir o eliminar. El ego es simplemente una estructura de pensamiento. Una construcción de la mente que te ayuda a navegar el mundo social. Te dice quién eres en relación a los demás. Tiene su función. El problema surge cuando el ego se convierte en tu identidad total. Cuando crees que eres esa historia que la mente cuenta sobre ti. Cuando el ego deja de ser una herramienta y se convierte en el dueño. El ego tiene ciertas necesidades muy particulares. Necesita tener razón. Necesita sentirse superior, o en su defecto, sentirse injustamente tratado. Necesita un pasado que justifique su posición y un futuro que confirme su importancia. Necesita, sobre todo, que el drama continúe. Porque sin drama, sin conflicto, sin historia, ¿quién es el ego? El ego ama quejarse porque cada queja confirma su existencia. Si observas esta dinámica en ti mismo, sin juzgarla, con la misma curiosidad serena con la que un científico observa un fenómeno natural, algo interesante ocurre. El simple acto de observar el ego lo debilita. No porque lo estés atacando, sino porque en el momento en que hay un observador, hay algo más grande que el ego. Hay conciencia. Y la conciencia no tiene las necesidades del ego. La conciencia no necesita ganar ni perder. La conciencia no necesita justificarse. La conciencia simplemente es. Y cuando empiezas a identificarte, aunque sea por momentos, con esa conciencia en lugar del ego, la vida se vuelve más ligera. No perfecta. Más ligera. Quizás en este punto estés pensando, pero ¿cómo funciona esto en la práctica real? ¿Cómo funciona cuando hay facturas que pagar, relaciones difíciles, decisiones complicadas, cuerpos enfermos, pérdidas reales? Y es una pregunta honesta. Merece una respuesta honesta. La presencia no resuelve los problemas, pero cambia por completo la calidad de la inteligencia con la que te enfrentas a ellos. Cuando estás atrapado en la mente, en el pensamiento compulsivo, en la ansiedad, en el resentimiento, tus decisiones nacen desde un lugar de contracción. Desde el miedo. Desde la reactividad. Y las decisiones que nacen desde el miedo casi siempre producen más miedo. Cuando estás presente, incluso brevemente, incluso imperfectamente, hay algo diferente disponible. Hay claridad. No la claridad de tener todas las respuestas, sino la claridad de poder ver lo que realmente está ocurriendo, sin la distorsión de la historia mental. Y desde esa claridad, las respuestas suelen ser más sabias, más compasivas, más efectivas. Los problemas no desaparecen, pero la relación que tienes con ellos cambia. Y a veces,
Lo que parecía un problema, visto desde la presencia, simplemente se revela como una situación. Una situación que requiere atención, sí, pero no sufrimiento añadido. No hay problemas. Solo hay situaciones. La mente protestará cuando escuche esto. Dirá, pero mi situación es diferente. Mi situación sí es un problema. Y quizás en el nivel de la forma, en el nivel de las circunstancias externas, así sea. Pero el sufrimiento que se produce, la angustia que añades a la situación, eso sí es algo que ocurre en la mente. Y eso sí puede cambiar. Hay personas que han atravesado pérdidas devastadoras, enfermedades graves, circunstancias que desde afuera parecerían insoportables, y sin embargo han encontrado algo en medio de todo eso. No porque negaran el dolor, sino porque encontraron algo más profundo que el dolor. Algo que el dolor no puede tocar. Eso no es negación. Es lo contrario de la negación. Es una presencia tan total con lo que es, que el sufrimiento ya no tiene el peso que tenía antes. Eso es lo que buscan, en el fondo, todos los que buscan. No buscan que la vida sea diferente. Buscan poder estar en paz con la vida tal como es. Y eso, en algún nivel que quizás ya sabes, solo ocurre ahora. Solo ocurre aquí. Permíteme hablarte del cuerpo. Porque la presencia no es solo un ejercicio mental. De hecho, la mente es precisamente de donde intentamos salir. El cuerpo es el ancla hacia el presente. Cuando la mente se ha ido, cuando estás atrapado en el pasado o el futuro, el cuerpo siempre está aquí. Siempre está en el presente. El cuerpo no puede estar en el pasado. No puede estar en el futuro. El cuerpo solo puede estar ahora. Por eso, una de las prácticas más poderosas, y también la más sencilla, es traer la atención al cuerpo. No para analizar el cuerpo. No para juzgar cómo se siente. Sino simplemente para sentirlo. Puedes intentarlo ahora mismo, si quieres. Lleva tu atención a tus manos. No las mires. Cierra los ojos si puedes. Y simplemente siente las manos. Siente si hay calor en ellas. Si hay algún tipo de sensación. Quizás un hormigueo leve. Quizás el peso de los dedos. Esa sensación que puedes percibir, esa presencia que hay en las manos. Eso es lo que los textos más antiguos llaman el cuerpo interior. Y ese cuerpo interior es pura presencia. Puro ser. Cuando tu atención está en el cuerpo interior, no puede estar en el pasado. No puede estar en el futuro. Está aquí. Y en ese aquí, hay paz. No la paz que produce el logro o la circunstancia favorable. La paz que es tu naturaleza más profunda. Durante esos 21 días, esta fue quizás la práctica más transformadora. No las sesiones largas de meditación. No las lecturas profundas. Sino los pequeños momentos a lo largo del día en los que me acordaba de sentir el cuerpo. Mientras lavaba los platos. Mientras caminaba. Mientras esperaba. En esos pequeños momentos, había un retorno. Un regreso a mí mismo. A lo que realmente soy. Hay algo que quiero decirte sobre el sufrimiento, porque sé que muchas personas que llegan a estas enseñanzas lo hacen desde un lugar de dolor. El sufrimiento tiene valor. No porque sea bueno sufrir, sino porque el sufrimiento, llevado hasta cierto punto, tiene la capacidad de despertar algo en nosotros. La mayoría de las personas buscan la presencia, la consciencia, el despertar, solo cuando las estrategias del ego ya no funcionan. Cuando han intentado todo lo que la mente propone, más logros, más control, más distracciones, más relaciones, más posesiones, y aún así el vacío sigue ahí. Ese vacío no es tu enemigo. Ese vacío es una invitación. Una invitación a dejar de buscar afuera lo que solo puede encontrarse adentro. No en el adentro psicológico, en el adentro de los pensamientos y los recuerdos, sino en el adentro más profundo. En el silencio que está debajo de todos los pensamientos. Si ahora mismo estás en un lugar difícil, si el sufrimiento es real y presente en tu vida, puedo decirte, con toda honestidad, que lo que te está ocurriendo tiene la potencialidad de convertirse en tu mayor apertura.
No porque el sufrimiento sea hermoso, sino porque el sufrimiento, cuando ya no puedes huir de él, cuando ya no puedes distraerte de él, cuando ya no puedes negar que está ahí, te obliga a estar completamente presente con lo que es. Y esa presencia total con lo que es, incluyendo el dolor, tiene algo en sí misma. Algo que el dolor sin conciencia no tiene. Cuando estás completamente presente con tu dolor, sin una historia alrededor de él, sin el ¿por qué a mí? Y sin el ¿cuándo va a terminar? Sino simplemente con el dolor como sensación, como energía en el cuerpo, algo en esa presencia lo transforma. No siempre inmediatamente. No siempre de manera visible. Pero sí lo transforma. Hacia el final de esos 21 días, noté algo que no había anticipado. Me volví más paciente. No porque hubiera decidido ser más paciente. No porque me lo hubiera propuesto. Sino porque la paciencia es el resultado natural de no estar atrapado en el tiempo. Cuando siempre estás en el futuro, en lo que debería pasar, en lo que debería llegar, en lo que debería cambiar, cualquier demora se convierte en frustración. Cualquier espera se convierte en sufrimiento. El momento presente se convierte en un obstáculo para llegar a donde quieres estar. Pero cuando estás aquí, la espera desaparece. No porque las cosas lleguen más rápido, sino porque ya no hay urgencia de que lleguen. Hay algo suficiente en el ahora mismo. Y esa cualidad de encontrar suficiencia en el momento presente, eso es quizás lo más cercano que puedo ofrecerte como descripción de la paz. No la paz como ausencia de dificultades, sino la paz como una cualidad de tu ser que no depende de las circunstancias. Una paz que está disponible ahora mismo, en este momento, independientemente de lo que esté ocurriendo afuera. Esa paz no es algo que construyes, es algo que descubres. Debajo de todo el ruido mental, debajo de todas las historias, debajo de todas las identidades que has adoptado a lo largo de los años. Siempre estuvo ahí, siempre estará ahí. La práctica solo te enseña a encontrar el camino de regreso. Quiero hablarte ahora de algo que suele surgir cuando alguien comienza este tipo de práctica. Un miedo particular. Un miedo que la mente produce precisamente porque siente que algo amenaza su dominio. El miedo es este: si me vuelvo presente, si me desapego del pensamiento compulsivo, ¿perderé mi motivación? ¿Perderé mis ambiciones? ¿Perderé lo que me hace funcionar en el mundo? Y la respuesta es: quizás pierdas algunas cosas, pero no perderás lo que crees que perderás. Lo que puedes perder es la ansiedad como motor, el miedo como combustible. La necesidad compulsiva de probar algo, de llegar a algún lado, de convertirte en alguien que justifique tu existencia. Eso sí puedes perderlo. Y eso es exactamente lo que quieres perder. Lo que permanece, lo que no desaparece con la presencia, es la acción desde la completitud. La acción que no nace del miedo sino de la alegría genuina de crear, de contribuir, de expresar lo que eres. Esa motivación no desaparece. Se transforma. Se vuelve más limpia, más efectiva, menos agotadora. Porque cuando actúas desde el miedo, la acción nunca es suficiente. Siempre hay que hacer más. Siempre hay que lograr más. Y el agotamiento es inevitable. Cuando actúas desde la presencia, hay una calidad diferente en lo que haces. Hay una atención completa. Hay un cuidado que no está separado del hacer. Y esa calidad produce resultados que el hacer ansioso nunca puede producir. No tienes que elegir entre estar presente y ser efectivo. La presencia es la base de la mayor efectividad posible. Hay una cosa más que quiero compartir contigo antes de terminar. Mucha gente me pregunta: ¿cuándo debo practicar? ¿A qué hora? ¿Por cuánto tiempo? Y mi respuesta siempre es la misma: ahora. No mañana cuando tengas más tiempo. No el lunes cuando empieces de nuevo. No cuando las circunstancias sean más favorables. Ahora. En este momento. Donde sea que estés. Porque el ahora es todo lo que existe. El ahora es todo lo que ha existido. Cada momento de tu vida, por glorioso o por difícil que haya sido, lo experimentaste en el presente. No hay otro lugar donde la vida ocurra. El pasado solo existe como recuerdo. El futuro solo existe como anticipación.
Pero ambos ocurren ahora. Ambos son pensamientos que tienes ahora. El único lugar donde puedes vivir es aquí. Y cuando lo recuerdas, aunque sea por un instante, algo en ti se relaja. Algo que había estado tenso desde hace quizás mucho tiempo. Algo que había estado esperando que el momento presente fuera diferente para finalmente descansar. Ese algo es lo que eres en el nivel más profundo. Y lo que eres en el nivel más profundo ya está bien. Ya siempre ha estado bien. Lo que no está bien es la historia que la mente construye sobre lo que eres. Esa historia tiene problemas, tiene heridas, tiene fracasos, tiene miedos, tiene expectativas incumplidas. Esa historia necesita mejorarse, repararse, justificarse. Pero lo que eres antes de la historia, eso no necesita nada. Eso simplemente es. Y en ese ser, hay algo que no tiene nombre. Algo que todas las tradiciones del mundo han intentado señalar, cada una a su manera. Lo han llamado Dios, Buda, el Tao, el yo superior, la conciencia pura. Yo simplemente lo llamo presencia. Y la presencia está aquí. Ahora. En ti. Debajo de todos tus pensamientos. Detrás de todos tus miedos. Más cerca de lo que cualquier pensamiento podría estar. No tienes que ir a ningún lado para encontrarla. Solo tienes que dejar de ir a cualquier otro lado. Por 21 días, dejé de ir a cualquier otro lado. Cada mañana, durante unos minutos, simplemente estuve aquí. Sin agenda. Sin expectativas. Sin intentar llegar a ningún estado especial. Y lo que cambió al final de esos días no fue espectacular. No fue un rayo de luz. No fue una experiencia mística. Lo que cambió fue algo más simple y más profundo. Empecé a saber, no solo a creer, sino a saber desde adentro, que estoy bien. Que independientemente de lo que ocurra, hay algo en mí que no puede ser destruido. Algo que no comenzó cuando nací y que no terminará cuando el cuerpo muera. Algo que simplemente es. Y desde ese saber, todo es diferente. No perfecto. Diferente. Puedo ofrecerte esto. No como una promesa. No como una garantía. Sino como una invitación. Pruébalo. No por 21 días, si eso se siente demasiado. Pruébalo hoy. Esta mañana. 5 minutos antes de tomar el teléfono. 5 minutos de simplemente sentarte, respirar, observar. Sin esperar nada. Sin medir nada. Sin comparar. Solo estar. Y si mañana lo olvidas, el día siguiente puedes comenzar de nuevo. Siempre puedes comenzar de nuevo. Eso es lo hermoso del presente. Siempre está disponible. Siempre es nuevo. Nunca se ha ido. El momento presente siempre te está esperando. La pregunta es, ¿cuándo vas a volver? Antes de que te vayas, quiero dejarte con algo. No una tarea. No una instrucción. Solo una pregunta que puedes llevar contigo. Si tuvieras que describir, con total honestidad, el porcentaje de tu vida que realmente estás viviendo en el presente, ¿qué número te daría tu corazón? No el número que crees que debería ser. El número real. El número honesto. Y si ese número es bajo, ¿qué estarías dispuesto a cambiar? No en el mundo afuera. En la relación que tienes con tu propia mente. Hay personas que han llegado hasta aquí y algo en este vídeo tocó algo que ya sabían. Algo que reconocieron. No aprendieron. Reconocieron. Porque la presencia no es una idea nueva para nadie. Es algo que todos hemos sentido. Solo hemos olvidado que siempre estuvo disponible. Si algo aquí resonó en ti, me gustaría saber qué fue. ¿Hubo una frase que te detuvo? ¿Un momento en que algo dentro de ti dijo, sí, eso es? ¿O quizás surgió una pregunta que nunca antes te habías hecho? Compártelo abajo. No para que yo lo lea. Para que tú lo veas escrito. Porque a veces, nombrar lo que sientes es el primer paso para habitarlo. Y si conoces a alguien que en este momento esté buscando algo que no sabe muy bien cómo nombrar, alguien que siente que hay algo más pero no sabe dónde encontrarlo, quizás este vídeo sea para esa persona. El presente siempre ha estado aquí. Y tú siempre puedes regresar a él.